Amadas hermanas, en la fe gloriosa de Cristo Jesús, paz a vosotras. Pasa vos, hermano, Nuevamente pasa vos. sean bienvenidas. Ya me habían asustado, hermanas. Dije, yo las dejé aquí. ¿A dónde se fueron? Aquí Hermanas, estamos, pues hoy aquí domingo estamos. 11 de enero del 2026. Estamos dispuestos para estudiar una lección más de estudio femenil. Y con la bendición de Dios, pues vamos a llevarlo a cabo en esta bendita tarde. La lección número 3, titulada La bendición de planificar. Y con ello, pues vamos a preparar la lección que Dios mediante estaremos compartiendo con nuestras hermanas el próximo sábado en el estudio femenil. Vamos a orar, hermanas, para pedir a Dios su bendición para este tiempo de meditación en su palabra. Todas las que podamos hacerlo así, oremos con reverencia, hermanas. Soberano Padre, Creador del universo, Dios eterno que habitas en luz inaccesible, santificado sea tu nombre. Con humildad venimos delante de ti en este tiempo de la tarde, Señor. Te agradecemos tu bondad que nos sustenta hasta este momento. Te agradecemos por las cosas que podemos llevar a cabo, Señor, en el transcurso de este día. Gracias, Señor, porque nos permites culminar el tiempo de esta parte clara y dedicar, Señor, pues este momento al estudio de tu palabra, a la meditación, Señor, de la escuela que habremos de plantear primeramente, Señor, tu voluntad el próximo sábado en compañía de todas nuestras hermanas. Que esto sea para edificación, Señor, de tu iglesia, que es el cuerpo simbólico de tu Hijo amado, y que todos nosotros podamos ser enseñados en tu nombre, Señor, así como tú lo has querido, que nuestra vida sea llena de tu conocimiento y que por ese conocimiento, eterno Dios, procuremos crecer en la obediencia que a ti agrada. Bendice a nuestras hermanas que nos acompañan en esta ocasión, a quienes podrán edificarse en la retransmisión de este estudio. Que tu bendición sea sobre todos ellos, que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre eterno, para llevar a cabo el desarrollo de este estudio y que podamos bien comprender, eterno Señor, el propósito con el que ahora consideramos, Señor, este hermoso tema. Recibe nuestra gratitud y devoción por todos tus favores y concédenos participar de tus bendiciones, Padre, porque con humildad todo esto venimos a presentarlo delante de ti en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanas, vamos a pasar al estudio de esta hora de la tarde. Como les comentaba, hermanas, la lección número 3, la bendición de planificar, pues es un estudio importante. Y recordamos que estamos ahora considerando pues lo sucedido en el tiempo de Nehemías, ¿no? Esta historia que se narra en el contexto de un pueblo de Israel que venía del exilio, que sufría mucho para poder consolidarse como una nación nuevamente y que pues en la intervención de Nehemías tiene la oportunidad de lograr esto, ¿no? De volverse a consolidar como nación, de volver a lograr una hegemonía como en otros tiempos lo tuvo. Y si alguna vez se ha preguntado si esto lo logró, si pudo hacerlo así, pues efectivamente, hermanos, hay una temporada, una época a la que se conoce como la época de los macabeos, e Israel fue nuevamente gobernada con un auge, con una gloria, amados hermanos, parecida solamente al tiempo de lo que vivió el rey Salomón. Vamos a pasar, hermanos, entonces al objetivo de nuestra lección. Vayamos a el objetivo, vamos a pedirle a alguien de nuestras hermanas que sea tan amable de apoyarnos. Mi hermana Fide nos apoya a leer el objetivo. Gracias, hermana. Claro que sí, el objetivo es desarrollar la capacidad de organizar y planificar con sabiduría, reconociendo que toda estrategia debe estar alineada al propósito divino. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Bueno, este es el objetivo de nuestra lección. Y pues sí, hermanas, o sea, consideramos este hecho tan importante, la capacidad de organizar y planificar con sabiduría. Esto es algo, hermanas, que dentro de las definiciones de el objetivo que estamos considerando, la capacidad de organizar, de planificar, como dice el material, pues es importante y creo que todos nosotros, de alguna manera, al venir al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, somos convidados a formar parte de esta condición, ¿verdad? Somos convidados a tomar en cuenta esta parte y el objetivo pues es importante, ¿no? Hoy vamos a resaltar este hecho
la importancia de desarrollar una capacidad de organizar y de planificar con sabiduría, reconociendo que ante todo este propósito, ante toda capacidad que podamos tener cada uno de nosotros para llevar a cabo este propósito, siempre será muy importante para nosotros la dirección de Dios en todo lo que obremos y llevemos a cabo. Vamos a pasar, hermanos, a la lectura bíblica. En la lectura bíblica vamos a leer la escritura y vamos a invitar a alguien más de nuestras hermanas a que nos apoye a esta lectura. Mi hermana Estela Soto es tan amable de apoyarnos a leer Nehemías 2, versículos 9 al 20, por favor, hermana. Claro que sí, hermana, pasa vos. Pasa vos, hermanita, adelante. Y vine luego a los gobernadores de la otra parte del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Y oyéndolo Sandabayat, Oronita, y Tobías el siervo amonita, disgustóles el extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y he estado que hubo ahí 3 días. Levantéme de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno de lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciesen en Jerusalén, ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en que cabalgaba. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente de Dragón y a la puerta de Muladar, y consideré los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas del fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, mas no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí con el torrente de noche y consideré el muro. Y regresando entré por la puerta del valle y volvíme. Y no sabían los magistrados dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Díjeles pues, varones, ¿veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas de fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no seamos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me habían dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Allí esforzaron sus manos para bien. Mas habiéndolos oído Sanballat, Oronita, y Tobías el siervo amonita, Gesem el árabe, escarnecieron de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y volvíles respuesta y díjeles, el Dios de los cielos, Él los prosperará, y nosotros sus siervos levantaremos y edificaremos, que vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria de Jerusalén. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana. Gracias. Bueno, hermanos, en la lectura bíblica que tenemos ahora, consideramos este hecho que sucede con el gobernador Nehemías cuando él regresa a Jerusalén y precisamente encuentra, mis hermanas, una ciudad destruida. El estudio pasado, alguien de nuestras hermanas, no sé si esté ahora presente, era alguien de nuestras hermanas de Estados Unidos, nos preguntaba, ¿verdad, mis hermanas, acerca de que sí, cuál era la relación con las puertas que menciona la escritura? Voy a compartirles unas imágenes aquí, hermanas, y vamos a ver un poquito de esto que acontece en la escena de los hijos de Israel. El estudio pasado teníamos una duda, ¿no, hermanos? Yo les he platicado en este desarrollo de estudio. ¿Ven la imagen, hermanas?
Bien, Sí, habíamos hermano. comentado sobre qué es lo que Nehemías, sí, hermana, muy bien, había venido a edificar. Bueno, estoy compartiendo una imagen. El muro de Jerusalén representaba todo esto que rodeaba la ciudad, hermanas, ¿sí? Toda esta parte que delimitaba la ciudad de David, todo esto que vemos aquí. Cuando Nabucodonosor viene, pues destruye el templo, destruye el pueblo que está dentro y destruye los muros, hermanas. Entonces, toda la desdicha que se menciona en el libro de Nehemías que ocurría con el pueblo de Jerusalén, sucedía porque ellos no tenían esta protección, hermanos. Todo esto no lo tenían, entonces era una ciudad que lamentablemente estaba a expensas del pueblo, de los pueblos vecinos que los robaban, que los delinquían, y lamentablemente el pueblo no lograba tener una estabilidad. Bueno, estaba buscando un mapa, hermanos, no pude encontrarlo. Lo más cercano que pude encontrar para explicar el asunto de las puertas, porque alguien de nuestras hermanas que nos acompañaban de Estados Unidos preguntó el sábado pasado qué había con las puertas del pescado, por ejemplo. Mi hermana hacía alusión, voy a tratar de mostrarlo aquí en la parte de arriba, hermanos, está la puerta del pescado. Aquí está, miren, aquí en esta parte, la puerta del pescado. Entonces, este mapa que les muestro, hermanas, de alguna forma enseña cómo era la delimitación del pueblo de Jerusalén. Estos eran sus muros. Y como ustedes lo consideran, hermanas, había puertas diferentes. Está la puerta de los esenios en esta parte, está la puerta del agua en esta otra parte, la ciudadela de David. Tenemos de este lado la puerta de Hulda, la puerta del valle. De este lado tenemos varias puertas también, la puerta de Susa, la puerta de las ovejas. Bueno, ¿qué eran estas puertas? Como lo explicábamos, pues eran, hermanos, precisamente lugares de entrada, ¿no? Eran los lugares por donde el pueblo pasaba y tenía forma de llegar a participar de la ciudad. Cuando Nehemías viene a hacer la inspección de los muros, hermanas, él comienza por esta parte aquí donde está esta pequeña imagen que hace referencia al estanque de la serpiente. A esta parte se le conoce como el estanque de la serpiente o estanque del dragón. Esta parte, entonces, Nehemías entra por esta parte, camina por este sendero. Aquí había una puerta, en esta parte sur de la ciudad de Jerusalén, había una puerta que era conocida como la puerta del muladar. Esa puerta era importante porque es de donde la ciudad tomaba todos sus desechos para quemarlos en esto que se conocía como el Valle de Hinnom, de Hinnom. Entonces, Nehemías viene por esta parte, rodea la ciudad, examina sus muros. Dice la escritura que él entra, se da cuenta de todo lo que había, los daños que había en las murallas que estaban destruidas, en las puertas que obviamente necesitaban repararse, que eran varias. Este mapa que les muestro ahora es solamente representativo, cambia un poco porque este es el mapa, hermanas, que conviene al tiempo al tiempo de el rey Herodes, pero las puertas siguen siendo las mismas, o sea, siguen considerándose de alguna manera, ¿no? Entonces me pareció importante mencionarles esto porque es interesante que ustedes conozcan, pues, cómo entendemos esta situación de la ciudadela, cómo estaba rodeada completamente. En la otra imagen veíamos la circunferencia, mis hermanas, de toda la ciudad, totalmente rodeada, flanqueada de muros, y esto le concedía a la ciudad pues una protección. En la otra imagen tenemos el mapa que les mencionaba, y esta otra imagen, hermanas, la presentamos porque recuerden que cuando Babilonia cerca por tercera vez la ciudad de Jerusalén, finalmente la destruye y quema todo. Quema el templo, como lo vemos en la presentación,
quema la ciudad, destruye las murallas, destruye las puertas, quema todo lo que puede. Por eso, hermanas, Nehemías viene delante de sus hermanos y les dice esto, ¿no? Que leíamos en la lectura que mi hermana nos comparte en el versículo, voy a leer el versículo, hermanos, 17, hermanas. Dice esto Nehemías a los gobernadores, una vez que él ha examinado las puertas y que ha regresado, ya tiene una idea de lo que va a hacer, de lo que tiene que trabajar, se reúne entonces con los magistrados de la ciudad y les dice, versículo 17, díjeles pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas, ¿qué cosa? Consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más, ¿qué dice, hermanas? No seamos más en oprobio. Vamos a ver algo importante de esto que menciona el gobernador Nehemías, porque es importante mencionarlo y señalar, hermanas, que el rey David escribe algo referente a esta parte. No pierdan Nehemías capítulo 2. Vamos a irnos al Salmo 44, versículos 13 y versículo 14. Dice el Salmo 44, mis hermanas, versículo 13 y versículo 14. Vamos a poner a leer a nuestras hermanas que el día de hoy nos acompañan y que es un gusto que estén entre nosotros. Hermana Sandy Morín, es tan amable de apoyarnos a leer. Gracias, hermano. Sí, hermano, pasa vos. Es el 13 Pasa y el vos, hermano. 14. Adelante. Sí, hermana. Dice, no pones por afrenta de nos pones por afrenta de vuestros vecinos, por escarnio, por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Amén. Amén. Gracias, hermana. Sí, Pues Israel vivió esta situación, hermanas, ¿no? De Jerusalén como ciudad de nuestro Dios, como ciudad escogida del Dios eterno, como morada de Dios, era considerada, dicen los escritos bíblicos, como el gozo de toda la tierra, menciona la profecía. Pero, hermanas, pues cuando se da este suceso, dice que se cumple la palabra de Dios que había anunciado que quien voltease a ver a Jerusalén, dice que menearía la cabeza y silbaría, ¿no? Como diciendo, pobres de ellos, pobres de aquellos que no supieron honrar a su Dios. Entonces, David escribe esto en el Salmo 44, versículos 13 y 14 que nuestra hermana nos compartía, y él escribe, nos pusiste por vergüenza a nuestros vecinos, por escarnio y por burla a los que nos rodean. Pusístenos por oprobio entre las gentes y por movimiento de cabeza en los pueblos. Entonces, esta fue la situación, era la situación en la que Jerusalén se encontraba en aquel tiempo en el que Nehemías viene a trabajar, hermanas, para rescatar, pues una ciudad que no podía, hacía años, levantarse de este castigo y que no podía tomar fuerza, ¿no? Para volver a ser la ciudad próspera que en otro tiempo había sido. Bien, también en la lectura bíblica, hermanas, veíamos pues este aspecto en el que se dice que el trabajo que Nehemías viene a hacer y que propone a los magistrados del pueblo es estorbado por muchos enemigos, muchos detractores que tenía la nación de Israel. Sus vecinos eran los más inmediatos porque nunca habían llevado una relación buena con los hijos de Israel. Esto tiene un contexto histórico y es el hecho de que al estar Saúl y David como reyes en su momento, pues ellos fueron de alguna forma los precursores de grandes guerras y batallas que se dieron entre las naciones aledañas, ¿no? Entonces, pues existía un enojo, existía un rencor entre ellos. Y en Nehemías capítulo 4, quiero compartirles esta cita también. Hermanas, vemos el caso de un hombre que se menciona aquí en nuestra lectura, un hombre llamado Sambalat. Y dice la Biblia en capítulo 4 de Nehemías que él fue un gran enemigo de esta obra, y no solo él, sino otros personajes que tenían una cierta posición en ese lugar y que habían sido, pues, de alguna manera,
de oportunidad para juzgar al pueblo de Israel. Vamos a pedir a nuestra hermana Carmen que nos apoye a leer Nehemías 4, versículo 1 al versículo 3. Hermanita, por favor, gracias. Sí, hermano. Del 1 al 3. Sí, hermana, por favor. Dice, y fue que como oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, encolerizóse y enojóse en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Hanles de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, aún lo que ellos edifican, si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. Amén. Amén. Bueno, era una situación complicada, hermanas, ¿no? La obra tenía muchas trabas, no de parte del pueblo de Israel, porque ellos estaban convencidos de que tenían que hacerlo. De hecho, si leemos el versículo 18, posterior a la cita que les comentaba hace un momento, dice el versículo, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces, viene Nehemías, amados hermanos, el gobernador, viene a inspeccionar los muros de la ciudad, los muros que quedaron destruidos en el asedio de los babilonios, y se propone reconstruirlos. Lo que estábamos viendo en las imágenes anteriores es real. Finalmente, Nehemías vuelve a darle esa condición al pueblo, vuelve a darle esa seguridad a través de reconstruir los muros de Jerusalén, de reedificar la ciudad, de levantar nuevamente las puertas de las que hacíamos mención hace un momento, y los dichos de aquellos hombres, de el hombre que mencionábamos, Sanballat, y del otro hombre, Tobías, Amonita, pues quedaron en el aire porque ellos, Nehemías y sus hermanos, tenían algo muy claro, decía el versículo 20 que nuestra hermana compartía con nosotros. Y volvíles respuesta y díjeles, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Qué confianza tenía Nehemías, ¿verdad, hermanas? Él llegó a encontrar una ciudad destruida, una ciudad en polvo, en ruinas, pero él estaba convencido de que Dios iba a obrar una maravilla a través de el obrar de todos esos hombres que estaban dispuestos a trabajar. Fue un tiempo muy complicado, muy difícil para quienes lo vivieron, porque tuvieron que sobreponerse a toda la resistencia que había incluso alrededor de ellos, ¿no, hermanas? Vamos rápidamente al versículo clave y pasamos al tema bíblico. Dice así el versículo clave, más. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Eso es lo que dice Proverbios 15, versículos 22. Entonces, Nehemías regresa a Jerusalén, inspecciona los muros de la ciudad, se da cuenta del daño que había en ellos, de todo el trabajo que tendría que hacerse, y entonces consulta a los magistrados del pueblo, los llama a trabajar, los reúne, los anima y obra una gran salud para los hijos de Israel. Vayamos, hermanas, a el tema bíblico. Vamos a leer los primeros dos párrafos de nuestro cuaderno y vamos a empaparnos de este conocimiento tan importante que todos nosotros pues hemos considerado ahora. Vamos a pedir a nuestra hermana Natalie. Aparece como Natalie's phone, iPhone. Adelante, hermana. Mi hermana Natalie. Pasa vos, manita, ¿nos apoya en la lectura de los primeros párrafos? Sí, permítame. No se escucha muy bien su Lo que pasa, hermano, que voy manejando y se me dificulta un poquito. ¿Será que podría apoyarnos otra hermana por ahorita? Sí, hermana, claro que sí, no se preocupe. Yo No los se apoyo. preocupe. Adelante, hermana. Adelante, hermana Juanita. ¿Cómo no?
Dice, con la autorización del rey y la bendición de Dios, Nehemías emprendió su viaje hacia Jerusalén. No viajó de manera improvisada, llevó consigo cartas de protección, materiales y una estrategia clara para cumplir su misión. Este pasaje muestra que la fe no se opone a la planificación, por el contrario, la respalda. Planificar con sabiduría es una manera de demostrar que confiamos en que Dios guiará cada paso del camino. Nehemías 2:9. Al llegar a Jerusalén, Nehemías no anunció de inmediato sus planes. Guardó silencio por 3 días, observando, orando, analizando la situación, y luego de noche salió a inspeccionar los muros destruidos sin decirles a nadie lo que Dios había puesto en su corazón. Nehemías 2:11 y 12. Su prudencia revelaba un principio espiritual importante. No todo lo que Dios nos muestra debe compartirse de inmediato. Algunas cosas necesitan madurar en oración y en reflexión. Eclesiastés 3:7. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana Juanita. Gracias. Hermanos, pues el concepto de planificar, la definición de planificar según el diccionario, es un plan general metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, etcétera. Bueno, eso es un concepto muy general, ¿no? De lo que viene a representar planificar. Sin embargo, hermanas, cuando Nehemías viene a inspeccionar los muros de la ciudad de Jerusalén que estaban destruidos, él, hermanas, considera que era un trabajo enorme. Imagínense que habían pasado tantos años y que no se había podido consolidar esta parte, por lo que mencionábamos también en la lección pasada, referente a que había sido estorbado este trabajo a través de los edictos del rey por los enemigos del pueblo que habían estorbado el trabajo que Israel venía haciendo. Entonces viene Nehemías y a través del viaje que emprende, él promueve mejoras al pueblo, ¿no? Vamos a leer capítulo 2 de Nehemías, hermanas, versículos 9 al 13, porque es importante que nosotros consideremos cómo Nehemías, pues, echa mano de lo que Dios le daba para llevar a cabo el propósito que Dios le mostraba. Dice Nehemías 2, versículos 9 al versículo 13. Vine luego a los gobernadores de la otra parte del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Y oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, disgustóles en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y estado que hubo allí 3 días, levantéme de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese. En Jerusalén ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en que cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y consideré los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas del fuego. Entonces, lo decíamos, ¿verdad? Nehemías regresa, analiza la situación, y una vez que ha visto con sus propios ojos todo lo que Jerusalén vivía hasta ese momento, viene la parte importante que menciona nuestra hermana a través de la lectura de los párrafos. Nehemías ahora viene en oración delante de Dios, sabiendo que era un trabajo complicado, un trabajo que requería la maravillosa bendición de Dios para poderse llevar a cabo. Él al final, consciente en la idea de que era un solo hombre, ¿no? Él nos dice: yo no traía nada más que la cabalgadura en la que venía, pero sabía que Dios me prosperaba, que Dios me ayudaba, ¿no? Entonces vemos un ejemplo maravilloso de lo que Dios obra cuando los hombres tienen fe y deseo de hacer la voluntad del eterno Dios, ¿no?
Entonces, Eclesiastés capítulo 3 versículo 7 que menciona la lectura que nuestra hermana compartía, nos dice que hay tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de destruir y tiempo de levantar. Entonces, esa palabra que nosotros aprendemos a través del libro de Eclesiastés, cuando la palabra del Señor nos enseña que para todo hay un tiempo, le enseñaba a Nehemías que era tiempo ahora de construir. Eso que había sido destruido en algún momento tenía que volver a levantarse y con la bendición de Dios podría ser posible. Vayamos a los siguientes dos párrafos. Hermanas, vamos a seguir estudiando este tema hermoso y para ello vamos a invitar a alguien más de nuestras hermanas. ¿Hay alguien agregado en nuestro grupo con el este, nombre de Ever? Adelante, hermano. Hermana, adelante. ¿Pasamos otros Hermano hermanos? Ever. Pasamos, hermana. Pasa vos, Maita. Ok, ¿le puedo ayudar con los siguientes dos párrafos que dice así? Sí, hermana, en su recorrido, adelante. Ok. En su recorrido, Nehemías vio con sus propios ojos la magnitud del año. No se dejó intimidar por los ruidos y por las faltas de recurso. Entendió que la visión que proveía de Dios requiere mirar más allá del presente. Cuando terminó su invención, reunión de los líderes y les habló con firmeza. Vosotros veis el mal que estamos, venid y edificamos el muro. Nehemías 2:17. La planificación sin acción es estéril, pero la acción sin planificación puede destruir lo que se intenta construir. Una mujer que desea servir a Dios debe aprender y planificar con orden en el hogar, en la congregación o en cualquier área de la organización. Refleja madurez espiritual. Dios no es un Dios de confusión, sino de armonía, y nos enseña que toda tarea requiere orden, tiempo y propósito. 1 Corintios 14, 33 y 40. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Pues, hermanas, es importante hacer mención de esto, ¿no? Quiero invitarlas a leer Lamentaciones capítulo 2, versículos 1 y versículo 2, porque es importante tomar en cuenta lo desalentador que era el panorama que el gobernador Nehemías viene a encontrar. Nuestra hermana Carmen nos apoya a leer, por favor. Gracias, hermana. Lamentaciones 2, versículos 1 Sí, hermano. y 2, por favor, hermana. Adelante. Dice, como oscureció el Señor en su furor, perdón, como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. Amén. 2, hermana, también, por favor. Perdón. Destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, deslustró el reino y sus príncipes. Amén. Amén. Gracias, hermana. Ese era el panorama que Nehemías viene a encontrar para con su pueblo, era la situación en la que estaba la ciudad y para todos era complicado ver todo esto que se hacía, ¿no? Entonces, vemos a través de estos dos párrafos últimos que nos comparte nuestra hermana la importancia de tener un orden en lo que se hace, de pensar las cosas, ¿no? En el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículos 28, solo por mencionarlo, nuestro Maestro Jesucristo daba una enseñanza a las personas de aquel tiempo y les decía que cuando alguien quiere construir una torre, primero tiene que sentarse a considerar con qué materiales cuenta, qué es lo que tiene para poder lograrlo. Y el Señor Jesucristo les decía, porque no sea que habiéndola comenzado, no puedan terminarla al fin y tengan vergüenza por ello, ¿no? Entonces, Nehemías sabía, hermanos, pero mencionábamos en el estudio pasado, Nehemías como copero del rey tenía una bendición muy grande. La bendición que acompañaba a Nehemías hasta ese momento era que tenía el favor del rey. El rey le había dicho, ve a hacer lo que tienes que hacer, todo lo que necesites yo te lo voy a proveer. Y nosotros decimos, pues, sin duda que, como Nehemías lo decía, la poderosa mano de Dios se manifestaba con misericordia en este propósito
Y Nehemías estaba convencido de que lo que Dios había procurado lo iba a cumplir, ¿no? Finalmente, Nehemías pues llega a la ciudad, consulta a los encargados del gobierno de ese tiempo y les comenta la estrategia que él tenía para reedificar los muros de Jerusalén. Entonces es algo muy importante. La escritura en primera carta a Corintios 14, 33 y 40 nos dice que debe hacerse todo decentemente y con orden. Eso es algo que nosotros aprendemos, ¿verdad, hermanas? Cuando llegamos a la iglesia, cuando venimos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, aprender a conocer que es importante vivir con orden, como lo dice la escritura, es algo que forma parte de nuestra existencia. En este sentido, Nehemías lo sabía como hijo de Dios, como un hombre, hombre temeroso de Dios, y por ello, amadas hermanas, pues viene y plantea toda una estrategia para llevar a cabo el propósito que Dios estaba poniendo delante de ellos. Vamos a los siguientes dos últimos párrafos y vamos a invitar a alguien más de nuestras hermanas a apoyarnos a esta lectura. Hermana Estela, adelante, apóyenos. Mi hermana Estela Soto está un poco ocupada. Hermana Fide nos apoya. El ejemplo de Nehemías Adelante, también hermana. el ejemplo de Nehemías también muestra que planificar implica enfrentar oposición. Cuando Sanballat y Tobías se burlaron de él, Nehemías respondió con convicción: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Quien planifica con Dios no se detiene por las burlas ni por el desánimo, porque sabe que el propósito no depende de la aprobación humana, sino del respaldo divino. Planificar, entonces, no solo es trazar un camino, sino hacerlo con dirección espiritual. Es reconocer que los pensamientos humanos son limitados, pero cuando se encomienda a Dios, se convierten en proyectos firmes y bendecidos. La bendición de planificar radica en poner orden a nuestras metas, sabiendo que cada decisión puede ser una oportunidad para glorificar a Dios y servir mejor a los demás. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Vamos a leer Isaías capítulo 26, que se menciona en nuestra lectura, versículos 3 y 4, que dice de la siguiente manera, hermanas. Tú le guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Eso es lo que menciona Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Y leía nuestra hermana en estos últimos párrafos lo importante de planificar, lo importante de tener un propósito es dejar que Dios guíe esos planes, que Dios ponga su bendición en todo eso que nosotros procuramos. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículos 9, y nos damos cuenta, mis hermanas, que necesitamos hacerlo, ¿no? Hay infinidad de pasajes bíblicos que nos muestran esto, que nos dan esta idea que estamos ahora considerando. Entonces dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 16, versículo 9, así, mis hermanas. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Versículo 3 de este mismo capítulo 16 de Proverbios dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces es algo importantísimo lo que nosotros consideramos en este sentido, porque la palabra de Dios nos enseña que es importante poner en sus manos, en las manos de Dios, todo pensamiento, toda obra, todo propósito o proyecto, y cuando Dios consiente en la idea de saber que lo hacemos para un bien, como ya se ha mencionado anteriormente, Dios hace prosperar este hecho, ¿no? Como sucedió con Nehemías, ya lo hemos mencionado, que tenía un propósito, el propósito de bendecir a su nación a través de apoyarlos, el propósito de ocupar su condición,
¿no? La condición que él tenía como copero del rey para servir en esta necesidad que existía en el pueblo de Israel y la oportunidad de edificar a generaciones, ¿no? Que iban a venir posteriormente a través de la bendición que implicaría tener un lugar listo y dispuesto para crecer y desarrollarse. Bueno, hasta aquí, hermanas, el tema de la lección número 3. Podemos agregar algunos pasajes, pero me interesa mucho escuchar sus comentarios, preguntas y dudas, hermanas, con respecto a lo que ahora hemos planteado. Adelante, hermanas, tiempo de preguntas. Hasta aquí, alguna pregunta, duda o comentario que quieran hacernos, con toda confianza, hermanas. Este es el tiempo para hacerlo. Bueno, pasa vos, hermano. Soy la hermana Raquel. Pasa vos, manita. Adelante. Parece que estoy en moto E13. Sí, ¿No hermana, sale ya mi la nombre? consideramos. Bueno, No sale su nombre, pero adelante. a mí me saltó una idea, hermano. Ahorita Ujú, por lo que usted decía que hace 8 días la hermana había preguntado de las puertas. ujú. A mí me resultó la idea, por ejemplo, hay en Nehemías que dice que la puerta de que está al lado bueno, menciona el nombre de 2 puertas. Y aquí usted Sí, hermana. menciona la puerta del pescado. Mi Ujú. pregunta es, ¿estas puertas eran las que daban acceso a fuera de Jerusalén o eran puertas del templo hacia el mismo pueblo de Jerusalén? Sí, No sé hermana. si... No, eran puertas que daban acceso a la ciudad de Jerusalén. Aquí voy a compartirles nuevamente las imágenes que veíamos. Ahí están, hermanos. Miren, por ejemplo, en esta imagen veíamos la circunferencia que rodeaba a la ciudad, ¿verdad? Toda esta. Y en esta otra imagen que les presentaba, decíamos que habían puertas que daban acceso precisamente a la ciudad de Jerusalén. En la antigua, en esta imagen, hermana Raquel, particularmente, Jerusalén estaba en toda esta parte, hermanos, constituía todo esto. Y la parte del templo estaba en esta parte. Aquí se encontraba el Ajá, templo. yo ahí Entonces, me confundía creyendo que eran esas puertas parte del templo y que no, no, daban no, 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 eran acceso a parte la de la ciudad. ciudad, hermanas. Ah, Recuerden que ok. sí, cuando viene Nehemías, perdón, cuando viene Esdras primeramente, lo que él hace es reconstruir el templo. Entonces, el templo estaba reconstruido, pero la ciudad, que es todo esto, los muros que delimitaban el entorno de la ciudad, todo esto estaba destruido. Esto es lo que Nehemías viene a inspeccionar, hermana. Por eso en la siguiente imagen que les comentaba, mire, esta parte que estoy mencionando, que estoy aquí señalando, se le conoce como el estanque de la serpiente, pero otro de los nombres que tiene este estanque es el estanque del dragón, ¿sí? Entonces decimos que Nehemías entra por esta parte, rodea la ciudad por el lado sur. Comentábamos que en esta parte había una puerta que hacía referencia a la puerta del muladar. ¿Por qué se le llamaba así a esa puerta? Pues porque era el lugar desde donde los hijos de Israel desechaban toda su basura. En este valle de Hinnom, precisamente, la escritura menciona que se erigía un culto pagano donde ciertos personajes que honraban a las divinidades paganas, quemaban a sus hijos. Pero este era un basurero, hermanos. Entonces Jeremías entra por esta parte, rodea la ciudad, se da cuenta de todo lo que hay que reconstruir. Estas puertas que mencionábamos, hermana Raque, pues son las puertas de acceso, pero a la ciudad de Jerusalén. Tenemos la Ah, puerta ok. de Hulda, tenemos Ujú. la puerta de las ovejas, que era importante porque aquí, mire, aquí se menciona, por ejemplo, que en esta parte estaba el templo. Entonces, por este lugar es por donde se tomaba los sacrificios que habían de ofrecerse en el templo. Entonces, esa es la situación, hermana Raque. Bien, hermano, esa era mi duda. Muchas gracias. Correcto, hermana Raque, Dios le bendiga. Adelante, hermanas, ¿quién más? Yo tenía esa misma duda, hermano, pero pues ya la aclaró, ya la hizo la hermana Raque y pues ya Bueno, me queda.
bien Correcto, clarito. es la ciudad de Jerusalén. Recuerden que Nehemías viene precisamente a reconstruir los muros que delimitaban la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que hay que considerar. Los muros y las puertas. Esas puertas pues fueron quemadas, como lo veíamos en la Ujú, ilustración. Viene en la lectura. Babilonia, destruye todos los muros, quema todas las puertas. Entonces, recuerden que ya anteriormente Nehemías astutamente había pedido al rey permisos para pedir a los guardianes de los bosques que guardaban Madera. sin madera para reconstruir las puertas. Entonces, Nehemías tenía ya el plan en su cabecita, o sea, lo había pensado, sabía lo que iba a necesitar y por eso, pues, pidió al rey que lo apoyara de esta manera. ¿Quién más, hermanas? Adelante. Preguntas, dudas, comentarios que quieran hacernos son bienvenidos. No tengan pena. Adelante, hermanas. Pues, hermano, a mí la verdad Hermana Estela, adelante. sí, lo que me llama la atención es su Ujú. planificación que tiene Nehemías. Primero, Sí. antes que nada, él primero, prácticamente tiene su fe, en Dios. Su planificación de él es primero Dios, después él hace oración y después él lleva cartas. Él ya lleva cartas de protección para que no se deturbara sus planes. Posteriormente, él lleva materiales. O sea, él va, con seguridad, él hace su planificación. Él ya no tiene temor de nada, hermano. Sí, 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 claro, hermanos. Fíjense que a veces nosotros nos rompemos la cabeza con cosas simples, pero sí lo que usted comenta, hermana Estela, es importante. Sí, Nehemías estaba convencido de que Dios podía obrar una salud para los hijos de Israel, y por eso leíamos en la lección pasada que cuando Nehemías se entera de la situación que vivía su pueblo, dice que él se pone a llorar, se viste de saco y de ceniza, está ayuno, su rostro se entristece y en oración va delante de Dios para pedir dirección y señal de lo que tenía que hacer. Cuando el rey se ofrece a apoyarlo, Nehemías entiende que Dios estaba poniendo los medios para hacerlo. Entonces, veíamos en el último pasaje de Nehemías capítulo 2, versículos 20, hermanas. Digo, este pasaje se me hace formidable porque lo que dice usted, hermana Estela, es importante. Cuando aquellos hombres molestaban a Nehemías a los personajes que le apoyaban, dice el versículo 20, y les respondí de esta manera y les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. A ellos no les importaba que pensara, ¿no? Leíamos hace un momento Nehemías 4, 1 al 2, donde leíamos, hermanas, que al versículo 3 este hombre Tobías, amonita, dice que se levanta y dice, eso que están construyendo está endeble, si una zorra se sube encima de ello, lo va a tirar. Pero Nehemías era el más convencido de que lo que estaban haciendo estaba bendecido por Dios y que iban a levantarse, hermanos. Entonces es importante, ¿no? La seguridad con que Nehemías lo tomaba, una seguridad que todos necesitamos para visualizar el reino de Cristo a futuro y para tener la plena seguridad. Dios le bendiga, hermana Estela, por su comentario. entonces yo, Adelante. Sí, hermana, o sea, adelante. lo que nos deja de enseñanza esta lección es que para cualquier trabajo o proyecto, lo primero que tenemos que hacer es consultar a nuestro Dios para que Él nos ayude y lleguemos a hacer la obra que requeramos y que requiéramos, perdón, y prácticamente pues Él va a ser nuestro arquitecto de cualquier obra que hagamos. Eso es todo, hermano. Pasa vos. Bien, hermana, Dios le bendiga, pasa vos. Efectivamente, hermanas, eso es lo que tenemos que considerar a través de la palabra de Dios. Proverbios 24:3 dice que con sabiduría se edificará la casa. Y cuando nosotros hablamos de sabiduría, pues la escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces sabemos que a través de esa sabiduría nosotros somos capaces de edificar nuestro entorno, de hacer prosperar nuestro camino, porque cuando Josué toma las riendas para guiar al pueblo que Moisés venía liderando, dice Josué capítulo 1, versículo 18, que hemos leído tantas veces, ¿no, hermanas? En las lecturas
previas a la lectura de la ley o en los estudios, dice Josué 1:18. Dice el libro de Josué capítulo 1, versículos 18. Mm, no, no es la cita, no voy a considerarla y se las paso. Hace referencia a que Dios le pide a través de Moisés que guarde los mandamientos, que obedezca a la ley, porque entonces cuando él guarde la ley, cuando cumpla los mandamientos, va a hacer prosperar su camino y todo le va a salir Uno bien. y Es ocho. versículo 8. Es 1:8, hermana, sí. Ajá. Dice, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí viene lo importante, hermanas, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te Todo te saldrá saldrá bien. bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas fórmulas mágicas que de pronto el mundo busca para lograr éxito o prosperidad en sus vidas, nosotros decimos, lo único que el Hijo de Dios tiene que hacer es guardar los mandamientos, obedecer la ley, porque Dios no puede contradecirse. Dios le dice esto a Josué, que cuando él guarde y cumpla los mandamientos, entonces va a hacer prosperar su camino y todo lo que haga le va a salir bien. Por eso Nehemías tal vez en este sentido confiaba en la bondad de Dios, porque era un hombre guardador de la ley, ¿no, hermanos? Adelante, preguntas, hermanas, preguntas, comentarios Hermano, que tengan. bueno, yo pienso que Nehemías lo único que hacía, que permanecía con fe, porque sabía que no estaba solo, sabía que en cualquier momento, o sea, en todo momento Dios le iba a ayudar. Por eso su fe siempre fue firme y él siguió, aunque pasaban muchas cosas, ¿no? Y el proyecto era bueno, de que había muchas cosas que él tenía que pasar, pero su fe nunca se quebrantó, nunca él volteó atrás, él siguió a pesar de todo lo que se venía, ¿no? Lo que se venía, y él fue firme porque sabía que, pues, que no estaba solo, que Dios iba a estar siempre con él en cualquier momento y lo iba a ayudar. Claro, hermana Juanita, es indudable. Nehemías lo consideraba, lo tenía presente. Nehemías, como todo buen judío, pues había sido criado en el conocimiento de las obras maravillosas que Dios logra cuando encuentra el medio apropiado para hacerlo, ¿no? Como cuando tomó a Moisés para hacer libre al pueblo de Israel de la esclavitud, como el día que tomó a José para introducir a los hijos de Israel a la tierra de Egipto y hacerlos sobrevivir de esa hambruna, etcétera. Entonces, él lo sabía como nosotros lo sabemos, ¿no, hermanos? Como que Dios utiliza a las personas y obra sus misericordias y bondades a través de hombres y mujeres que vienen a ser parte de ese propósito de bien de Dios, del bien de Dios para la humanidad y para todo hombre. Dios les bendiga, hermanas. Adelante, último comentario. Ya estamos en tiempo. ¿Quién más quiere compartirnos alguna duda, hermanas, en particular? ¿Alguna duda que tengan ustedes referente al tema que hoy hemos visto? ¿Nadie Yo, más? hermano. Adelante, Yo, hermana Raquel. nuevamente. Sí, Oiga, hermana, hermano, adelante. bueno, de hecho me voy a dar a la tarea ahorita de buscar. Ujú. ¿Nemías nace dentro del cautiverio o ya es grande de edad cuando regresa? Ah, ya le va, hermana. Sí, es que esta parte de la historia la mencionábamos en el tema, en los temas pasados. Nehemías había estado en el cautiverio. Recordemos que al Nació. cumplimiento de los 70 años, Esdras regresa, hermanas. No podemos, lo que sí no podemos definir, hermana Raque, es si él nace antes del cautiverio o ya en el cautiverio. Lo que nosotros sabemos es que al cumplimiento de los 70 años, según menciona Esdras capítulo 3 versículos 1 al 3, Esdras regresa con la primera comitiva de los judíos que quisieron volver para reconstruir el templo, porque Ciro había dado ese edicto. 90 años después aparece Nehemías. Entonces Nehemías vive esta situación en la que pregunta a su hermano sobre la situación de Jerusalén y de sus hermanos, y entonces le dicen que Jerusalén está mal.
¿no? Y vemos a un Nehemías que, que ora a Dios, como lo expresaban nuestras hermanas en sus comentarios, que ruega a Dios dirección para poder ayudar a sus hermanos y que vuelve a Jerusalén. No hay como tal un testimonio sobre si Nehemías nace en Jerusalén o nace en el cautiverio. Lo que se realza en este sentido, hermana, es que él tiene el deseo de regresar. Y es importante porque él en el gobierno de los medos y los persas tenía ya un lugar eh, preparado, ¿no? Él tenía un puesto que le daba para vivir muy bien, siendo copero del rey, tenía un estatus dentro del imperio. Sin embargo, él decide venir a ayudar a sus hermanos y nos vamos a dar cuenta cuando leamos todo el libro de Nehemías que no lo hace una sola vez, viene 2 veces y 3 veces a ver al pueblo. Entonces, podríamos mencionar que su vida la dedicó a ver por el bien de sus hermanos, ¿no? Sí. Que dedicó su existencia para ver que Israel volviera a florecer y que tuviera bendición de parte de nuestro Dios. Es importante lo que usted menciona referente a nace en Jerusalén o nace en el cautiverio. También voy a darme a la tarea de investigarlo y en la Sí, siguiente lección se los comentamos, hermana. sí, hermano, también, la verdad, yo también me voy a dar a la tarea, pero sí me gustaría ver de qué edad regresa Nehemías del ¿Mm? cautiverio, y digo, por el que se ve la necesidad de levantar a Jerusalén, vemos el Espíritu de Dios en su corazón, la necesidad que tiene tan grande, con la necesidad que habla con el rey, que él quiere levantar a su pueblo y que pregunta por sus hermanos. Entonces sí me entró la duda de que o regresó grande de edad, porque fueron 70 años, o, o el Espíritu de Dios fervientemente en su corazón, pues lo hacía que regresara. Bueno, pues es una pregunta que hay que buscar respuesta, a ver si la hay, y si no, pues así está bien. Sí, hermana, sería Gracias, importante hermano. mencionarlo. Vamos a checarlo, vamos a leer un poco y ya lo comentamos el siguiente estudio, hermana, para no decir algo que no sea, ¿sí? Sí, Correcto, hermanas. hermano. Entonces estamos en eso. ¿Ninguna pregunta más, hermanas? Pasamos rápidamente a el tema de la actividad en la iglesia y la actividad en casa y terminamos ya con el estudio de esta tarde titulado La bendición de planificar. Entonces preguntamos, ¿es bueno planificar, hermanas? Sí, Sí, Sí. pero ¿qué es Sí, más hermano. importante que planificar? pedir el apoyo de nuestro Dios por medio de la Sí, oración. así es, pedir la dirección de Dios. Dice la actividad en la iglesia, hermanas. En compañía de las hermanas de la ciudad femenil organicen una dinámica de planeación visual. Utilicen cartulinas o tela para crear un mapa de propósito. Divídanlo en 3 secciones: hogar, congregación y vida personal. En cada una, anoten metas que requieren orden o mejor planeación. Después compartan estrategias bíblicas que ayuden a cumplir estas metas. Concluyan reconociendo que planificar con Dios no solo organiza la vida, sino que fortalece la fe y el testimonio de cada hermana. Esta es una actividad muy hermosa que vamos a considerar para nuestras hermanas que están en el propósito de dar esta lección. Será bueno que preparen el material necesario para poder hacerlo y creo que va a ser un excelente ejercicio de meditación. En la actividad en casa dice, reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Qué área de tu vida necesita mejor organización? ¿Cómo puedes incluir a Dios en tus planes diarios? ¿Qué aprendes de la prudencia de Nehemías al no hablar antes de tiempo? ¿Por qué crees que la planificación también es una expresión de fe? Bueno, veíamos Proverbios 15:22 que mencionaba nuestro versículo clave, donde dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirman. Entonces, eso es lo que Nehemías hizo. Consultó a Dios, el dueño de toda la sabiduría, el Dios todo sabio, y Dios le dio la dirección que él necesitaba. Cuando llega a Jerusalén y examina los muros que están destruidos y plantea, amadas hermanas, reconstruirlos, pues consulta
a los magistrados de la ciudad, llama a sus hermanos, les propone ahora el trabajo que va a hacer, les platica cómo Dios ha prosperado su regreso, cómo el favor del rey está con ellos para cumplir este trabajo, y entonces gana la voluntad de todos ellos y pues sigue adelante con el tema que vamos a ver la próxima semana, y pues que hace referencia a el hacer, ¿no? Que nos lleva del querer al hacer. Hasta aquí el estudio, amadas hermanas, espero que haya sido entendible. Cualquier duda o comentario que no me hayan podido expresar, pueden escribirla ahí en el chat y la checamos. Vamos a terminar con una última oración, hermanas. Por favor, acompáñenme a dar gracias a Dios por este tiempo de meditación. Todas las que puedan, con reverencia a Dios. Eterno y soberano Padre, Señor del universo, Dios todopoderoso, que habitas en las alturas de los cielos, santo es tu nombre. Te damos gracias porque tienes bondad para con nosotros al permitirnos meditar en esta tu voluntad, considerando los hechos, Padre eterno, que acontecieron en la antigüedad. Tu palabra dice que las cosas que antes fueron escritas fueron dejadas para nuestra enseñanza y advertencia. Nosotros creemos que es así, eterno Señor, y que en cada uno de estos acontecimientos tú nos das un mensaje que puede servir, eterno Padre, para que nosotros confiemos en tu nombre como tus hijos del ayer lo han hecho, para que nosotros busquemos tu dirección como lo has manifestado a tu pueblo, como has guiado a los hombres y mujeres que han servido, eterno Dios, para edificar a tu pueblo, eterno Dios, y en este caso también a tu iglesia. Que todos seamos uno en propósito, eterno Señor, y que la enseñanza de esta tarde se quede en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos meditar en ella y que tengamos presente siempre, eterno Señor, esta enseñanza tan importante. Es importante planear, es importante, eterno Dios, plantearnos lo que vamos a hacer, pero más importante es llevarlo todo delante de ti en oración y pedir tu dirección para que esto tenga un buen final. Padre amoroso, decide que tu voluntad sea próspera en cada uno de nosotros, que podamos tomar conciencia de todo esto y llevarlo en nuestro corazón siempre, eterno Dios, con sabiduría, para actuar de acuerdo, Señor, a la voluntad que tú nos has revelado. Bendice a mis hermanas que se conectan a este tiempo de servicio, a todos nuestros hermanos y hermanas que podrán edificarse a través de este estudio. Bendíceles y permite que tu pueblo, Señor, sea así enseñado. Recibe nuestra gratitud y devoción, porque todo esto venimos a suplicártelo con humildad y lo presentamos delante de ti, apoyados en los méritos santos del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Bien, amadas hermanas, que Dios les bendiga, que tengan un excelente comienzo de semana. Si Dios permite, el próximo domingo tenemos una cita para el estudio bíblico. Entonces, gracias, hermano, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Por aquí nos vemos. Igualmente, hermana Carmen, Dios le guarde. Saludos a la familia. Gracias, hermana, igualmente. Pasamos, hermano. Pasamos a todas. Pasamos a todas, hermanas. Ana Pau, hermana Estela, Dios les bendiga. Pasamos, hermano.